Hola gente, bienvenida, ¿cómo están? Yo soy Paola y originalmente iba a hacer un video de los libros que leí en febrero, pero se me ocurrió empezar con Roxane Gay y su libro me dejó pensando en tantas cosas que pues el tema fue evolucionando. Entonces, en febrero leí Hambre, Memorias de mi cuerpo, de la autora estadounidense Roxane Gay, a quien sigo y amo desde hace ya varios años. Y Roxane, siendo Roxane, escribió un libro profundo, íntimo, honesto y vulnerable sobre su cuerpo y sobre cómo se mueve ella por el mundo. Y yo, siendo yo, lo leí y lloré y luego lo seguí leyendo. Y me puse a pensar una vez más en la relación que yo tengo con mi cuerpo. Esa relación que siempre ha sido, digamos, compleja, aunque de ninguna manera equiparable a lo que Roxane describe. Pero basta hablar con otras personas para darse cuenta de que la gran mayoría tenemos una relación pues más bien complicada con nuestros cuerpos, tal vez unas personas más que otras. Pero al final, nuestro cuerpo, nuestra apariencia y el cómo nos movemos y nos presentamos ante el mundo es algo en lo que pensamos constantemente. Desde pequeñas especialmente, a las niñas se nos enseña a que nuestros cuerpos deben ocupar poco espacio, deben ser cuerpos pequeños. Y cuando una niña se sale de esa norma, cuando el cuerpo de una niña no se conforma a lo que la gente espera de ella, la niña es duramente juzgada y es criticada, a veces incluso es puesta a dieta, independientemente de si la dieta es saludable o no, de si la persona está sana o no, y recibe muchos comentarios constantemente sobre su cuerpo y sobre su conducta. Y en pocas palabras, lo que se nos enseña es que si nuestro cuerpo no es de cierta forma, si no corresponde a un cierto estándar, es considerado un problema. Y lo que es más, a las niñas se nos enseña que si nuestra apariencia no cumple con ciertas características, entonces no podemos entrar en esa codiciada categoría de niña bonita. Ahora, esto no quiere decir que los niños no vivan cosas similares, pero de los niños vamos a hablar más adelante. En su libro, Roxane Gay habla varias veces de el problema de su cuerpo, el cual en realidad no es un problema, es un cuerpo y ya. Pero sucede que el mundo insiste en hacer de los cuerpos un problema, especialmente los cuerpos grandes como el suyo. Y por alguna razón lo tienen que mencionar cada que pueden. Pero detrás de cada cuerpo hay una historia. Y la de este libro es la de Roxane. Cuando Roxane tenía 12 años de edad, fue víctima de una violación tumultaria. Y sus atacantes, para asegurarse de que ella no pudiera decir nada y de que ellos no se metieran en problema, al día siguiente decidieron ir y contarle básicamente a quien pudiera escuchar en la escuela que ella lo había pedido, que ella lo había buscado. Y así acapararon la narrativa. Y ella, siendo una niña de 12 años, aterrorizada por lo que le había pasado y viéndose en esa situación de ella contra creo que 5 niños, decidió dos cosas. Decidió, número 1, que nunca le iba a contar a nadie lo que le había pasado, y número 2, que ella iba a cambiar su cuerpo. Si ella se volvía grande, se podría defender a la siguiente. Y lo que es más, si era gorda, no iba a haber una siguiente vez, porque todas las niñas saben que a los niños no les gustan las niñas gordas. Y esta violencia que Roxane vivió a los 12 años y las decisiones que tomó a raíz de ella cambiaron totalmente su vida, cambiaron quién era y cambiaron la forma en la que ella se movía por el mundo. No nada más eso, cambiaron la forma en la que el mundo la percibía, la trataba y lo sigue haciendo. Porque aunque muchos la conocemos como autora, como profesora, como la mujer inteligente que es, aunque sabemos lo que le pasó y conocemos su historia, pues la gente o el mundo sigue siendo muy cruel y muy gordofóbico. Y a veces una se pregunta ¿por qué? La socióloga Esther Pineda comenta en su libro Bellas para morir, estereotipos de género y violencia estética, que la gordofobia es uno de los paradigmas en los que se basa la violencia estética. Básicamente lo que eso significa es que la sociedad no es particularmente amable ni aceptadora cuando se trata de cuerpos grandes. La gordura se ha constituido como un estigma indisociablemente vinculada a la fealdad, pues se considera que las personas gordas son poco estéticas. Además, la gordura es una condición estigmatizada que tiene asociaciones negativas como la enfermedad y la pereza, que esto no sea el caso. Y la consecuencia es que las mujeres gordas, al no responder a los estereotipos de belleza instaurados, con frecuencia son ridiculizadas, culpabilizadas, avergonzadas, descalificadas, desexualizadas y violentadas de forma verbal, psicológica y física. Son invisibilizadas en los medios de comunicación y en los diferentes ámbitos de socialización, son discriminadas laboralmente e inhabilitadas socialmente mediante lo que Lux Moreno llama la estandarización, control y vigilancia de pesos y dimensiones corporales en los espacios públicos y privados. Y esto va desde la cantidad de personas que pueden estar en un elevador hasta
hasta el tamaño estándar de los asientos en el transporte público. Algo que tampoco se nos puede olvidar es que el que una mujer de cuerpo grande sea constantemente desexualizada en los medios y en los espacios públicos no la protege de la violencia sexual, porque la violencia sexual es un asunto de poder. Cualquier mujer puede ser violentada sexualmente independientemente de cómo se ve su cuerpo, de cómo está vestida y de sus capacidades físicas o mentales. Estudios incluso han demostrado que tener un cuerpo grande afecta la credibilidad ante ataques sexuales y violaciones, ya que las ideas preconcebidas sobre la gordura hacen que las víctimas sean juzgadas con más dureza, revictimizadas cuando denuncian y que reciban menos apoyo. En las palabras de Roxanne, entre más grande se vuelve tu cuerpo, más pequeño se vuelve tu mundo, porque los espacios no están diseñados para todo el mundo y porque la gente es cruel y violenta. Roxanne, por ejemplo, ha comentado que a veces la gente se le acerca para darle tips de nutrición en los peores momentos, como por ejemplo formados en la fila para que ella autografíe los libros que ellos están comprando, o cuando va caminando por el súper, la gente se siente con la libertad de acercarse a su carrito de súper a opinar qué ha comprado o de plano a sacarle cosas del carrito, aunque no la conocen, pero se justifican en el eso no es sano, como si realmente les importara si es sano o no lo que esté haciendo una persona desconocida con su vida. También hace unos días estaba viendo un video de la youtuber Kat Black y ella comentaba que la gente la trata de forma totalmente diferente cuando baja de peso. Y esto es algo que podemos escuchar de más personas que han bajado de peso en algún punto de su vida. Cuentan que la gente a su alrededor y la gente desconocida en la calle son más amables, les hablan mejor, les sonríen más. La calidad de vida, digamos, y de las interacciones con otras personas mejora. Pero el caso es que a Kat Black no le gusta cómo su cuerpo se ve cuando está muy delgado, así que ella no lo conserva delgado. Además, ella va regularmente con el doctor a revisarse y está sana. Entonces, ella conserva su cuerpo como a ella le gusta verlo y la gente a su alrededor enloquece. Frecuentemente le dejan comentarios absolutamente innecesarios en sus redes sociales o en su canal de YouTube y la critican porque no es sano lo que está haciendo y especialmente porque está alentando a otras personas a que engorden. ¿Y cómo está alentando a otras personas? Preguntarán ustedes. Existiendo en un espacio público. Y estos parecen ser casos más extremos porque los hacen desconocidos en la calle. Pero es algo que pasa regularmente. La fiscalización del cuerpo sucede constantemente y en todos los niveles y en todos los espacios, tanto públicos como privados. Y muchas de nosotras hemos crecido más o menos acostumbradas a escuchar comentarios por parte de familiares sobre nuestro cuerpo. A veces son nuestros papás o nuestras mamás, a veces son nuestros abuelos o nuestras abuelas, alguna tía chismosa, algún tío creepy. Pero el punto es que siempre hay alguien comentando. Si el cuerpo se considera inaceptable, entonces están ahí recordándonos por qué el cuerpo no es aceptable. Y si el cuerpo es aceptable, entonces están ahí alentando y felicitándonos porque estamos muy bien, cuando a veces ese tampoco es el caso. Y luego no entiende cómo alguien desarrolla desórdenes alimenticios. Pero bueno. Entonces, la relación que tenemos con nuestro cuerpo es una relación compleja porque no se nos permite que sea solo nuestra. Está la presión de los medios, de las industrias de moda, de belleza, el cine, está la presión de las redes sociales y siempre hay alguien comentando, criticando o exigiendo incluso sin saber qué historia hay detrás de cada cuerpo. Y no deberían necesitar saber qué historia hay detrás de cada cuerpo. A ellos qué les importa. Pero es tanta la presión, son tantas las imágenes con las que somos bombardeadas las personas todos los días de nuestra vida. Y es tan violento el tener que vivir en un sistema con cánones o estándares de belleza tan estrictos que se vuelve inevitable el pensar constantemente en nuestro cuerpo y el tratar de controlar cómo es percibido. Ahora, acabamos de hablar de cómo la gordofobia es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la violencia estética, porque el estándar de belleza contemporáneo es el de las flacas, el de la delgadez extrema. No por nada hay tantos artículos y videos de personas comentando que el look heroin chic de los 90s y principios de los 2000s está de regreso. Pero al hablar de belleza, quiero dejar claro que no estamos hablando de la belleza como un gusto. Estamos hablando de la belleza como algo que fue construido socialmente. Y ese algo que ha cambiado a través de los años y que nos ha sido impuesto. Y para poder tener esta conversación, necesitamos aclarar algunos términos y ya sé que algunos de estos no le gustan a todo el mundo, pero quédense conmigo.
antes de ponerse a escribir comentarios furiosos abajo o de cerrar la pestaña, aguántenme tantito. El primer término es el de la violencia estética, el cual fue acuñado por Esther Pineda, y ella lo define como el conjunto de narrativas, representaciones, prácticas e instituciones que ejercen presión y discriminación sobre las mujeres para obligarlas a satisfacer al canon de belleza imperante, el cual está fundamentado en 4 elementos: el sexismo, el racismo, la gordofobia y la gerontofobia. Sexismo porque se exige un concepto de feminidad muy específico. Si hay facciones o elementos considerados más masculinos, la mujer en general es considerada menos bella. El racismo porque la belleza como constructo está intrínsecamente ligada al concepto de blanquitud. Hay un ensayo muy interesante sobre este tema de la socióloga Tracy McMillan Cottom. Está en su libro Thick and Other Essays, que fue uno de mis libros favoritos del año pasado. El ensayo se llama En el nombre de la belleza, In the Name of Beauty, y explora mucho más esta relación entre la belleza y la blanquitud. Reconoce que, aunque hay muchas mujeres no blancas consideradas también bellas, en realidad estas son excepciones y son incluso necesarias. Entonces, si quieren leer más del tema, les dejo abajo el dato de cómo se llama el libro. Lo recomiendo muchísimo. Gordofobia, porque como ya vimos antes, el cuerpo estético dentro del canon debe ser un cuerpo muy delgado. Y gerontofobia, porque los cánones de belleza se basan en el rechazo a la vejez. No por nada tenemos tantas cremas antiedad, tintes para cubrir las canas, botox para quitar las arrugas, o colágeno, no sé qué se pone uno para quitarse las arrugas, pero el punto es que se inyectan la cara. Y pues demás intervenciones cosméticas. El segundo término que necesitamos es el término hegemonía. Cuando hablamos de hegemonía, estamos hablando de predominio o de supremacía. La hegemonía viene del griego clásico y en aquel entonces, la Grecia antigua, se refería al predominio o a la supremacía de una ciudad-estado sobre las demás. Y este era un dominio político y militar. Muchos años más tarde llega un compa italiano llamado Antonio. Y Antonio considera que la supremacía o el dominio de un ente sobre otros, de un estado sobre otros, de una ideología sobre otras, no se da solamente por la fuerza militar, sino por la cultura. A esto él llama hegemonía cultural. Según Antonio, Toñito, es a través de instituciones, de medios de comunicación, a través de la educación, etcétera, que mensajes sobre lo que es bueno, adecuado, ideal, son transmitidos constantemente, de tal forma que crean consenso entre quienes lo reciben. Es decir, se crea un status quo donde lo normal, lo aceptable, lo bueno, pertenece a una cosmovisión impuesta y perpetuada por esas instituciones. Pero estos mensajes no tienen que ser abiertamente políticos, no necesita ser algo que se dice de forma explícita. Basta con que algo sea presentado como lo normal o lo natural, sin consideración alguna sobre qué tan común es realmente o por qué lo consideramos normal. Entonces, cuando estamos hablando de estándares de belleza, estamos hablando de un tipo de belleza hegemónico, porque es reproducido constantemente por distintos medios e instituciones y es presentado como lo normal. Esas narrativas, representaciones, prácticas e instituciones de las que habla la doctora Pineda generan consenso en la sociedad sobre el tipo de cuerpo que realmente puede ser considerado estético. Y es así como se crean los cánones de belleza. Los cánones de belleza actuales, por ejemplo, en el momento en el que Esther escribió el libro, eran 2. El de la mujer con muchas curvas, con pechos muy grandes, con pompas muy grandes, con cadera muy pequeña, algo así como Kim Kardashian en el 2018-19. Y el otro canon era el de la extrema delgadez, que es el que parece que se está conservando como el canon. Por algo vemos la transformación ahora, incluso de la misma Kim Kardashian, quien ahora se ve muy delgada. Y aquí algunas personas tendemos a decir cosas como, claro que no. Yo pienso que las personas blancas, delgadas, de cabello rubio y de ojos azules son más bellas, pero es por gusto personal, no porque nadie me va a obligar. Pero he ahí el asunto. El consenso ya fue creado. Ya hay una razón por la cual pensamos que ese tipo de cuerpos son particularmente bellos. Es un mensaje que se ha perpetuado desde hace mucho tiempo. Y es un mensaje colonial, por cierto. Pero lleva tanto tiempo reproduciéndose que no lo cuestionamos. El otro día se me ocurrió buscar en Google las actrices más bellas y Google me dio una lista. Y si vemos la lista, vemos que aunque son personas diferentes, se ve un tema.
A grandes rasgos se ve más o menos algo parecido. Todas son blancas o al menos de piel más clara. La única excepción que vi en la lista era Zoe Saldaña, quien es afrolatina, pero todas las demás van de piel bronceada a muy blanca. Además todas son delgadas, todas tienen rasgos digamos tradicionalmente femeninos, casi todas usan el cabello largo, etcétera, etcétera. En ningún lado dice que si una no cumple con esos requisitos no es bonita, pero el simple hecho de que Google nos muestre una lista así y no cuestionemos por qué estamos de acuerdo o por qué están excluidas actrices que tienen otro tipo de cuerpos, ya nos habla de que hay un status quo, ya nos habla de que hay un estándar de belleza. Y no estoy diciendo que no sean bonitas ni que esté mal pensar que lo son. Angelina Jolie está en la segunda fila y es hermosa. Ana de Armas, hermosa. Liv Tyler, Dada Marwen, Undomi, la estrella de la tarde, hermosa. El punto no es que no son bellas, el punto es que hay un estándar al que deben conformarse si es que van a ser consideradas bellas y van a poder operar de forma exitosa en los espacios en los que ellas se mueven. En su trabajo como actrices de Hollywood, es su físico lo que les ayuda a conseguir muchos de los papeles. Por supuesto son muy talentosas, pero gracias a cómo se ven, tienen acceso a muchos de los papeles que ocupan. Entonces, su apariencia física es algo necesario para que consigan trabajo. Y sin falta, para preservar esa apariencia, se someten a dietas y intervenciones cosméticas y quirúrgicas una y otra vez. Y mujeres que se salen de la norma de una u otra forma, efectivamente son consideradas excepciones. Pero incluso con las excepciones, vemos que no tienen las mismas oportunidades. Lupita Nyong'o, quien fue elegida por la revista People como la mujer más hermosa del mundo en el 2013-2014 y quien ha ganado distintos premios por su trabajo como actriz, casi siempre se encuentra en papeles secundarios. Por el otro lado, mujeres como Rebel Wilson y Melissa McCarthy, quienes son blancas y bonitas, ocupan casi siempre papeles secundarios o son protagonistas solo en comedias, y una muy buena parte de las bromas de esas comedias está basada en su peso y en que son mujeres gordas. El canon de belleza es estricto y es muy violento, y es muy fácil que una mujer que incluso se considera, digamos, cercana a ese ideal, se desvíe y sea criticada. Por ejemplo, hace poco vi en Twitter gente diciendo que Emilia Clarke se ha venido abajo y que se ve vieja, que qué le pasó. Y Emilia es una mujer muy bonita, es de rasgos tiernos, es de cuerpo pequeño, es blanca, es calici, pero casi se muere 2 veces por 2 aneurismas y lleva creo que 3 operaciones cerebrales. Y aunque sigue siendo una mujer muy bella, sus problemas de salud han tenido un impacto sobre su cuerpo y la gente está reaccionando como la gente reacciona y está recibiendo mucho más críticas sobre cómo se ve y mucho más comentarios innecesarios sobre cómo ya se vino abajo. Pero volviendo al asunto de los estándares de belleza, el que las mujeres delgadas, blancas y jóvenes constantemente ocupen el puesto de interés romántico, de la protagonista, de la más sexy, de la más deseada, efectivamente refuerza esas ideas sobre qué tipos de cuerpo o qué tipo de mujeres pueden entrar en la categoría de bella y pueden gozar de los privilegios que vienen con esa categoría. Que sí, efectivamente hay privilegios. Y todo este asunto de la belleza se convierte en una forma de discriminar y excluir a la gran mayoría de las mujeres del mundo, porque la diversidad de cuerpos y de colores de piel y de facciones es enorme, y porque el ideal hegemónico solo es alcanzable si se tienen las condiciones necesarias para ya estar en una posición, digamos, no tan lejana. El color de piel, el tipo de cuerpo, los rasgos, las facciones, la edad y, por supuesto, los recursos económicos. Porque la belleza también es un asunto de clase. Solo las mujeres que tienen el dinero para llevar estilos de vida que les permitan mantener ese tipo de cuerpo, que puedan pagar los tratamientos, que puedan conseguir los mejores alimentos, que se puedan estar pagando inyecciones cuando les salen arruguitas, pueden considerarse más tiempo bellas y gozar más tiempo de los beneficios que eso conlleva. Pero contrario a lo que tal vez pensaríamos, que es que entonces necesitamos extender ese concepto de belleza para que incorpore a más mujeres y a más cuerpos, yo creo que más bien necesitamos deshacernos del sistema completo, tirarlo todo a la basura. Porque las mujeres que sí se acoplan a los cánones hegemónicos de belleza efectivamente gozan de ciertos privilegios, pero son privilegios otorgados por quién y para qué. ¿Quién las vuelve objeto de admiración, de deseo y de consumo? Necesitamos hablar del patriarcado. Quédense conmigo, no se vayan, no se enojen, no se pongan a teclear comentarios furiosos, aguántenme tantito. El patriarcado es un sistema, es un tipo de organización social donde los hombres tienen una posición de dominio sobre los, las y les demás. ¿Y por qué digo los, las y les? Porque esto incluye mujeres, personas no binarias y de género fluido,
niños y por supuesto también otros hombres. Y aquí es donde algunas personas se pierden, porque incorrectamente asumen que patriarcado es igual a hombres, y esto no es así. El que los hombres se beneficien más del patriarcado no significa que no lo padecen y que no están limitados por él. Y además, los hombres no son los únicos que lo reproducen. Las mujeres somos perfectamente capaces de reproducir el patriarcado y tener actitudes patriarcales. Como dice The Signifier, el patriarcado no tiene género. Pero entonces, por lo pronto lo que tiene que quedar claro es que en un sistema patriarcal, la belleza o los cánones de belleza, los estándares hegemónicos de belleza, son uno de los muchos mecanismos de dominación patriarcal. Ya sé, a nadie le gusta escuchar eso. Y aquí dirán, ¿tú de qué estás hablando? Ya no saben de qué ofenderse. Que de la palabra ofenderse hablaremos en otra ocasión porque... Pero déjenme explicar. Si damos un recorrido por la historia de los cánones de belleza, nos damos cuenta de que todas las variantes que han existido a través del tiempo han sido determinadas por hombres. Porque históricamente hablando, han sido los hombres quienes han ocupado cargos de influencia o quienes han estado a cargo de todas las áreas de influencia. Por ejemplo, en el área de la religión, donde históricamente hablando las mujeres se nos ha permitido participar de forma más reciente en puestos más altos. Y durante mucho tiempo la religión determinó que las mujeres que usaban maquillaje no eran buenas, que no eran puras, que el maquillaje no debería ser algo que utiliza una mujer virtuosa, una mujer realmente bella. Entonces, no se utilizaba. En el área de las artes fueron mucho tiempo los hombres, los escultores, los pintores, los poetas, los escritores, quienes creaban a partir de lo que ellos consideraban bello y al mismo tiempo influían en la percepción de la belleza de su época. En la política, por ejemplo, siempre se ha tratado de determinar quién puede ser considerada una mujer ante el Estado. Especialmente durante la era colonial y el periodo de esclavitud, había un consenso sobre las mujeres que sí podían ser consideradas mujeres. Y estas eran mujeres, blancas y europeas. Las mujeres esclavizadas eran vistas como propiedad y las mujeres en general no occidentales eran consideradas animalescas, como más salvajes. Las únicas que realmente entraban en esta categoría más de persona eran las mujeres blancas y europeas. Y en realidad siguen siendo, pero de esto podemos hablar otro día. Mientras tanto, en el área de la ciencia también ha sido mal usada para explicar qué tipo de mujer puede ser considerada una mujer buena, cómo debe verse y cómo debe de comportarse. Por ejemplo, a través de métodos pseudocientíficos como la frenología, se trataba de determinar qué tipo de mujer era aceptable. El abogado escocés George Combe, quien fue uno de los proponentes más ruidosos de la frenología, decía que una buena mujer necesitaba tener un cráneo pequeño porque el cerebro debería ser más ligero que el de los hombres, porque ciencia. Pero el punto es que la belleza y la percepción de lo que es un cuerpo aceptable para la mujer, lo que es un cuerpo bello para la mujer, siempre han sido determinadas por hombres y utilizadas para establecer control sobre lo que es una mujer, lo que le corresponde hacer y los espacios en los que se puede mover. Y esto, aunque ha cambiado y ha mejorado en las últimas décadas, sigue siendo un problema, porque a las mujeres se les continúa exigiendo que cumplan con ciertos estándares de belleza para poder obtener beneficios laborales, sociales y ser tratadas de mejor forma en general. En redes escuchamos seguido el término pretty privilege, que se refiere precisamente a esos beneficios que les son otorgados a las mujeres percibidas como bellas. Aunque si me preguntan a mí, yo creo que pretty privilege es un término un poco limitado por esas intersecciones entre belleza y blanquitud y belleza y tamaño, porque una mujer bonita de piel oscura no tiene el mismo pretty privilege que una mujer bonita de piel clara, y una mujer bonita de cuerpo grande no tiene el mismo pretty privilege que una mujer bonita de cuerpo pequeño. Pero el término definitivamente reconoce que hay un privilegio ahí y que las mujeres que no entran en ese estándar, las que no se consideran pretty, no cuentan con esos privilegios. Todo lo contrario, son castigadas porque sus opciones laborales muchas veces se ven mucho más limitadas, reciben peor trato en la vida cotidiana y reciben muchas más críticas y juicios en sus relaciones de pareja. No nada más esto, con todo el escándalo que tenemos ahorita con los derechos de las personas trans, vemos como la feminidad y la identidad de género de muchas mujeres se está poniendo en duda porque no corresponden a esos estándares estéticos de lo que debería ser una mujer. Nada de esto significa que las mujeres que, digamos, sí coinciden más con los estándares de belleza impuestos, no los padezcan. Esos estándares han sido impuestos también para satisfacer el placer de los hombres. Hashtag no todos los hombres. Pero esto se nota sobre todo en la reacción de muchos hombres cuando ven a mujeres, digamos, no hegemónicas, en espacios reservados para quienes normalmente sí satisfacen al canon,
como la reacción de muchos hombres cuando la revista Sports Illustrated decidió poner a una modelo de talla grande en la portada. El psicólogo canadiense y estafador por excelencia Jordan Peterson no perdió el tiempo en comentar lo que él pensaba y tratar, como siempre, de pintar una escena en donde él es la víctima de una tolerancia autoritaria imaginada. El caso es que las mujeres de Siwa así han sido cosificadas y visto como objetos ornamentales que deben acomodarse a los gustos de los hombres. Hashtag no todos los hombres. Si no encajan, digamos, en esos gustos, entonces son pues maltratadas y castigadas por el sistema y por individuos. Y si sí, entonces son sexualizadas sin su consentimiento, son tratadas como juguetes sexuales y de consumo. Muchas veces se asume que son estúpidas y no se espera de ellas más que estén ahí paradas para verse bonitas. Y aunque el ser percibidas como bellas según este estándar hegemónico efectivamente les abre algunas puertas, también las limita porque sigue habiendo una serie de conductas, actitudes e intereses esperados de ellas. Además, todos esos beneficios tienen un límite temporal porque pues las personas envejecemos. De eso es de lo que estamos hablando cuando decimos que la belleza también es utilizada como una herramienta para ejercer control sobre lo que una mujer puede hacer o decir. ¿Cuántas no hemos escuchado las palabras calladita te ves más bonita? ¿O cuántas no hemos hecho algún comentario o crítica válida con respecto a cualquier tema? De preferencia con argumentos bien fundamentados, para que la respuesta sea: tú nada más estás diciendo esas cosas porque estás celosa de que no estás así. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estoy? Ok. El objetivo de este tipo de comentarios es que las mujeres dejen de participar en ciertos espacios y de preferencia que se callen. Una de mis mejores amigas es ingeniera y alguna vez alguien le comentó que pues qué estaba haciendo ahí porque ella sí es bonita. Y aunque suena como un cumplido para ella y digamos un ataque a otras mujeres que no son ella, sigue siendo un cuestionamiento sobre por qué ella está en ese espacio tradicionalmente considerado masculino. Y ahí se quedó. Y a la fecha, pues los machismos cotidianos y el sexismo de oficina, digamos, es algo a lo que se tiene que enfrentar todos los días, porque está moviéndose en un espacio que se ha considerado que es para hombres. Es por eso que la meta no debería ser incorporar a más mujeres en esos estándares de belleza, sino eliminar el sistema por completo. Ahora, nada de esto significa automáticamente que todos los hombres entonces son patriarcales, sexistas, violentos, misóginos. Eso no es lo que estoy diciendo. La violencia estética es ejercida tanto por hombres como por mujeres. Y en el patriarcado, aunque los que más se benefician son los hombres, no son los únicos que se benefician. También muchas mujeres se benefician de la posición en la jerarquía establecida por el sistema patriarcal y por el lugar en el que encajan dentro de los estándares hegemónicos de belleza. Aquí es donde he visto a algunos hombres y mujeres comentar que a los hombres también se les exige un aspecto y un cuerpo específico porque si no los maltratan, y tienen razón. ¿Tienen razón? Esther Pineda explica que cuando hablamos de belleza, hablamos de un atributo exclusivamente femenino por tratarse de un mecanismo de dominación patriarcal. Y, o sea, sí estoy de acuerdo con ella, pero entonces yo creo que me falta un equivalente, digamos, para los hombres. Porque si no hay un estándar de belleza al que se tienen que adherir, hay definitivamente un estándar estético. Y es una exigencia también muy estricta, muy limitada y sobre todo muy limitante. Cuando un hombre se queja de que a los hombres gordos los maltratan por estar gordos y porque no son tan hombres como sería un hombre muy musculoso, tiene toda la razón. Efectivamente lo maltratan. Los hombres de baja estatura, por ejemplo, también reciben un trato distinto a los hombres altos y reciben comentarios constantemente que pueden crear inseguridades sobre su aspecto físico y sobre algo que no pueden cambiar como su estatura. Entonces sí hay una exigencia muy específica y muy estricta, pero lo que debe quedar claro es que esto no nace en las mujeres. Esto también es consecuencia del sistema patriarcal, porque así como el patriarcado les exige a las mujeres performar, es decir, expresar, actuar o ejercer su feminidad de cierta manera, a los hombres también les tiene que exigir una masculinidad específica. Y si un hombre se sale de esa masculinidad específica, también es castigado por el sistema. Mucho de lo que es performar esa masculinidad que exige el patriarcado limita a los hombres en cuanto a intereses, gustos, formas de arreglarse
y no pueden hacer nada que se salga, digamos, de la norma impuesta por ese sistema sin ser criticados o ridiculizados o sin que su masculinidad, su identidad de género o su orientación sexual sean cuestionadas. Actualmente estamos viendo muchos hombres en internet tratando de enseñarle a otros hombres cómo ser un hombre y obtener mujeres, y son los hombres que pertenecen a la llamada manosfera y están tratando de vender una versión muy reducida de masculinidad, y además es una versión muy insegura y muy inestable. Sí, es absolutamente misógina y es algo que ve a las mujeres como objeto de placer sexual y ya, claramente es malo, pero de los hombres se exige que se conviertan casi en animales. Creo que fue FD Signifier el que dijo que mutila la humanidad de los hombres porque les enseña que realmente hay dos emociones, agresivo y horny. Y yo lo siento por ellos porque esa no es la experiencia humana. Muchos de estos mensajes quieren venderle a los hombres un estilo de vida absolutamente tóxico para sí mismos y para la gente a su alrededor, y les comienza a provocar muchas inseguridades muy fuertes sobre su cuerpo, sobre su apariencia, sobre sus gustos. Son versiones absolutamente reduccionistas de masculinidad y existen para mantener ese sistema patriarcal, porque como ya dijimos, si se va a controlar fuertemente la feminidad, se necesita controlar la masculinidad para que el sistema funcione en esa binaria rígida que tiene. Y tanto la apariencia física, el cuerpo, la belleza, como las conductas y los intereses necesitan ser fuertemente fiscalizadas para poder ser preservadas porque no son naturales. Si fueran naturales, no necesitarían tanta fiscalización. Pero es lo que hace que el sistema se mantenga. No digo funcione porque en realidad no es sostenible, pero digamos que ahí sigue. Roxane Gay compartió con el mundo la historia de su cuerpo, en sus palabras, porque cuando una persona es gorda en el mundo, la gente asume cosas sobre lo que una es y sobre por qué es como es. Y entonces ella decidió escribir este libro para demostrarle al mundo lo que realmente es vivir en un cuerpo como el suyo. Y aunque yo aprecio mucho que lo haya escrito y procuro leer todo lo que va sacando, aunque llegue un par de años tarde, se me hace injusto que una persona se sienta con la necesidad de explicar el por qué es como es y el por qué se mueve como se mueve. Cuando una persona, sin importar su género, tiene un cuerpo que no se adhiere al concepto hegemónico de belleza o ese estándar estético, sea por la razón que sea, el mundo la castiga por esa transgresión y constantemente está tratando de obligarla a participar en ese sistema. Está tratando de forzarla a guiarse según ese estándar hegemónico y a aceptar su lugar en la jerarquía creada. Las personas constantemente se tienen que estar defendiendo y están constantemente teniendo que explicar su derecho a existir y a vivir plenamente. Y aunque ahorita estamos escuchando mucho esos mensajes de todos somos bellos y la belleza hegemónica no es la única forma de ser bella, y es algo que se aprecia y es algo que tal vez puede ayudarle a muchas personas a tener menos inseguridades sobre su físico, inseguridades por supuesto creadas pues por la exclusión de esos estándares de belleza. No podemos olvidar que esas estructuras tienen una razón de ser. Tracy McMillan Cottom comenta que la estructura se refuerza a sí misma y justifica su naturaleza injusta al permitir excepciones y vendernos la idea de que todas las personas pueden ser bellas si le echan ganas. Pero para poder obligarnos a seguir participando, es necesario que siga excluyendo gente y haciendo ejemplo de lo que no se debe ser, porque nadie quiere que le estén violentando. Y aquí es donde me gustaría retomar ese asunto de la clase, porque al enseñarnos a desear ser parte de ese sistema, como dice Tracy, nosotros nos convertimos en mercado. Las industrias de belleza, de la moda, la farmacéutica, etcétera, etcétera, explotan y se benefician de ese deseo y de las inseguridades creadas a partir de ese deseo. Y pues nosotros seguimos metiendo ahí nuestro dinero, dando cada vez más y más de nuestro dinero y de nuestro tiempo para poder acercarnos a ese ideal hegemónico de belleza. Pero la realidad es que ese ideal siempre va a ser inalcanzable, porque es precisamente eso lo que nos mantiene persiguiéndolo. Es lo que nos lleva a invertir cada vez más recursos en tratar de cambiar nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestro cabello o lo que sea que se nos vaya ocurriendo. Esa inseguridad le trae millones de dólares anuales a esas industrias, por lo que conviene seguir tratando de atraer a todo tipo de personas con todo tipo de cuerpos, con la idea de que todos podemos ser bellos si lo creemos y si le echamos ganas.
pero manteniendo siempre un estándar extremadamente limitado, difícil de alcanzar y sobre todo de mantener, porque es muy caro. Tracy dice, nuestras supuestas contranarrativas sobre la belleza y lo que exigen de nosotros no pueden disociarse del hecho de que la belleza está supeditada al capitalismo. Tracy sabe de lo que está hablando. Y nada de esto significa que entonces no deberíamos bañarnos, ni arreglarnos, ni no buscar sentirnos bien con nosotros mismos y con nuestro aspecto físico. Eso no es lo que estoy diciendo. Todas estas cosas yo digo que son muy importantes para nuestro bienestar general. Lo que yo estoy tratando de decir y lo que creo que es muy importante es que consideremos por qué tenemos las ideas que tenemos sobre lo que significa verse bien. ¿Por qué sometemos a nuestros cuerpos a tratamientos y procedimientos que no necesariamente son compatibles con ellos? Ni con el cuerpo, ni con el estilo de vida, ni con nuestro tipo de piel, ni con el tipo de alimentación que necesitamos. Hay muchos productos muy agresivos para blanquear la piel, hay dietas que son absolutamente incompatibles con nuestros cuerpos y a veces pues desembocan en desórdenes alimenticios. Hay muchos tratamientos de alaciado, por ejemplo, que dañan nuestro cuero cabelludo y nuestro cabello en general, y hay muchas intervenciones quirúrgicas totalmente innecesarias que nos pueden hacer mucho daño o incluso pueden llevar a la gente a la muerte. Algo que se me ocurre son los BBLs, los Brazilian Butt Lifts, que estuvieron tan de moda el año pasado y el antepasado, y que fueron la causa de muerte de tantas mujeres que veían que lo de moda, lo bello, eran las pompas muy grandes y buscaban hacerse la operación donde la pudieran pagar. A veces eso significaba viajar a otros países y hacerlo en condiciones dudosas, y a veces eso significaba hacerlo en el mejor hospital de la región y de todas formas pagar un precio muy alto, porque es un procedimiento muy peligroso. Y no nada más eso, quiero que consideremos por qué insistimos en participar activamente en la exclusión, en la fiscalización y en el castigo de quienes, según nosotros, no entran en ese ideal imaginado. ¿Por qué insistimos en opinarle a otras personas sobre su cuerpo, sobre su aspecto físico, sobre sus rasgos? ¿Por qué queremos violentarlas para tratar de forzarlas a que se adapten a este sistema y a estos estándares estéticos que son inalcanzables para casi todo el mundo y que son dañinos para todos? No quiero que suene como que estoy individualizando el problema. Este no es un problema nada más de los individuos. Ya saben, yo soy como Luhmann. A mí me gusta hablar de sistemas. Pero sí necesitamos considerar el papel que nosotros jugamos en esta sociedad, las decisiones que nosotros tomamos en el día a día, y podemos decidir diferente. Eso incluye dejar de opinarle a las personas sobre su cuerpo y dejar de justificarnos en el es que la salud es importante y están alentando a otras personas a lo que sea. Existir en un espacio público no es alentar a otros a que hagan lo mismo. Y si realmente nos interesara la salud, sabríamos que, número 1, un cuerpo pequeño no es automáticamente un cuerpo sano, y número 2, no conocemos el historial médico de las otras personas y no necesitamos conocerlo. No necesitamos cuestionar a todo mundo para que nos expliquen y nos justifiquen el por qué son como son. Y no necesitamos reforzar este sistema. Ya, eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle me gusta, compártanlo con sus amigos, amigas y familiares. Dejen un comentario y nos vemos muy pronto. Que estén bien. Bye.